Iberia, un noticiero por WhatsApp, por ahí quienes nos están escuchando lo recepcionan. Compartimos todas a las veces mañanas, de viaje también. claro. Y bueno, estamos como en todos los lugares tratando las discusiones de los feminismos y a veces no se escuchan los compañeros. Parece que hubo una noticia esta semana, la semana pasada, en la que se tituló Jubilades, ¿no? Jubilades, para hacer el genérico de jubiladas y jubilados. Y eso generó mucha... el WhatsApp te permite una ida y vuelta instantánea, ¿no? Mucho, bueno, planteo, ¿por qué? ¿Cómo la ¿no? Qué difícil. Claro. Y entonces Juan Martín, el Ramos Padilla, el director del portal, me dice, mira, surgió esto, ¿te parece que podemos responder de alguna manera? Entonces yo le digo, sí, yo armo un texto para responder a esto. Entonces... los textos son muy breves, en 2 líneas. Planteé, bueno, el uso de la X, la arroba, son estrategias para superar el lenguaje masculino, machista, entonces, o sexista. ¿Qué es lo que molesta? ¿Ese uso disruptivo del lenguaje o la desigualdad de la que da cuenta ese uso disruptivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo otro tipo de respuestas más interesantes que justamente se permitieron pensar esto, ¿no? En realidad, lo que tensiona el lenguaje no es una cuestión de las palabras, de la sonoridad, de que no estamos acostumbrados. Lo que tensiona es que nos obliga a pensar en esa desigualdad que tenemos todo el tiempo naturalizada. Sí, pero que además, digo, hay un montón de palabras que en realidad no existen o no están contempladas por la Real Academia Española que se usan cotidianamente. Me parece que no es mucho menos una dificultad, digamos, en el cerebro para poder leerlo, porque además creo que el cerebro también tiene la capacidad de adaptarse a los lenguajes, ¿no? Cómo van avanzando las discusiones. Hay una cosa que a mí me parece interesante de pensar del lenguaje inclusivo, que por ahí... Digo, es una discusión, ¿no? No es que esté del todo saldado. La cuestión de si dejar de usar la A o no, y si la E contempla esa A o no. Claro. Digo, durante muchísimos años el lenguaje fue con O, digo, fue el lenguaje masculino. Y si ahora empezamos a usar la E, bueno, qué poquito tiempo que nos duró nombrar a las compañeras, ¿no? ¿Dónde está la A de nuevo, invisibilizada? Y me parece que está bueno que el lenguaje se pueda discutir, romper con el binarismo, pero... sin excluir a nadie, digo, que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, por usar la E, no invisibilicemos tampoco las identidades que por ahí se reconocen con la A, ¿no? Sí, pensaba también en relación a la entrevista que acabamos de hacer, cómo este posible futuro sin género, ¿no? Que postula un poco Judith Butler con la teoría queer, bueno, posiblemente sea un lugar interesante al que llegar, ¿no? Pero para llegar a ese lugar... esto que decía Vicente, vamos a tener que transitar mucho porque sigue habiendo una desigualdad muy grande y el varón heterosexual, blanco, propietario, ya sabemos, sigue siendo el sujeto preferencial en todas las relaciones de poder. Entonces, creo que ahí hay una cuestión que tenemos que ir pensando desde estos 2 puntos de vista, ¿no? Cuánto de poner en primer plano la diversidad y la posibilidad de construir identidades propias, a veces no niega una realidad social que nos excede y nos atraviesa. Es que, mira, justo me acordé en relación a este comentario que les decía, que lo que planteaba el compañero era que que con todo lo que había que discutir en este país y todas las cosas que había que hacer y en el momento en el que estábamos, ¿cómo nos íbamos a estar preocupando por la E? El compañero que le escribe le contesta con bastante más respeto del que yo lo haría, que le parecía que poner la palabra, que cambiar una palabra no sacaba fuerza para todo lo demás, pero digo, lo retomo como parte también de esa acusación que muchas veces aparece, que pasó con el debate del aborto, ¿no? Y mirá, ¿cómo vamos a estar hablando de esto con todo? Sí, eso te iba a decir, que con esa justificación deberíamos dejar de hablar de un montón de cosas, ¿no? Digo, siempre hay algo más importante por lo que hablar. Claro. Sí, además es viejo, chicos. Claro. Esto de que el machismo lo discutimos después, en los 70 ya era viejo. Claro. O sea... ya está, chicos. Y hay otra cosa que me parece que está bueno del lenguaje inclusivo, es que aunque se quejen, aunque renieguen y aunque pataleen,
los chicos, las chicas, les chiques más jóvenes lo están usando y es inevitable y cada vez está como profundizando más el debate en generaciones que por ahí ni siquiera podemos entrar porque tienen otro lenguaje y no solo hablo del lenguaje inclusivo sino otras plataformas, otras mediaciones, digo, tienen otros sentidos disputándose que me parece que está bueno también que le demos un poco lugar de una vez por todas a la niñez, ¿no? Vicente, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, además de todo lo que estamos además hablando. de todo lo que estamos hablando, Seguir que hablando. por supuesto que tiene que ver, digo, todo tiene que ver con las luchas y con todo lo que se está dando en este mes de noviembre, que la verdad es que es un montón. Noviembre siempre es el mes del orgullo, por lo tanto hay muchísimas movilizaciones, actividades, eventos en donde se visibiliza un poco el orgullo LGTBIQ y con la importancia que eso tiene. Digo, estamos en un contexto de retrocesos, como decía Lucía en la entrevista, en el que además acaba de ganar Bolsonaro en Brasil y eso representa un retroceso a nivel regional. Sobre todo para discutir las cuestiones del orgullo. Entonces, creo que en estos momentos está bueno seguir visibilizándolo y para eso hoy vamos a hablar de un festival que se va a hacer este sábado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, que es el Festival 27 años de Orgullo y Lucha, que un poco reivindica, digamos, los inicios o retoma los inicios de las discusiones sobre el orgullo en las primeras marchas del orgullo, ¿no? Es retomar no solamente las consignas y los debates que se daban en el Frente de Liberación Homosexual y todas las derivaciones que fueron surgiendo después, sino también en empezar a pensar las consignas de hoy en día. ¿Cuáles son las consignas que necesitamos? ¿Cuáles son las consignas que tenemos que seguir reforzando? No sé, pienso, por ejemplo, que tenemos una ley de cupo laboral trans travesti en la provincia de Buenos Aires que todavía no se aplica. Está aprobada desde el 2015 y todavía no se puede garantizar el empleo formal para las compañeras travestis y trans. Pero además de eso, en este festival se van a estar reclamando varias cosas, no solo con retrocesos, sino con exigencias. Por ejemplo, la Ley Nacional Diana Zacayán, que es una ley que se está presentando por un colectivo nacional, por la Ley Nacional Diana Zacayán, que es de cupo laboral travesti y trans a nivel nacional. Digo, es un poco replicar la demanda, la propuesta de la compañera Diana Zacayán en la provincia a nivel nacional, que por supuesto que es una propuesta sumamente interesante. Por otro lado, la consigna principal es basta de travesticidios y transfemicidios y basta de violencia institucional, que sigue incrementándose. Las fuerzas represivas están cada vez azotando más fuerte y esto tiene que ver con los discursos de odio, tiene que ver con cómo se envalentona el poder también desde los sectores políticos y además va a haber otras demandas como medicamentos y una nueva ley de VIH, hepatitis e ITS, que sabemos, digamos, que el gobierno nacional en este nuevo presupuesto que se aprobó recortó muchísimo el presupuesto para la ley de VIH y que además me parece que todavía quedan muchas cosas por discutir en relación a cómo se reparten esos medicamentos, digo, qué contención se le da a las personas con VIH, hepatitis e ITS, ¿no? Un gobierno que además, recordemos, viene haciendo estragos respecto a los ministerios en sus distintos niveles, salud, educación. Bueno, no tenemos más Ministerio de Salud, ¿no? No es un dato menor. Digo, siempre una secretaría va a tener mucho menos presupuesto que un ministerio y por supuesto que las cosas que les importan menos son las que más se recortan. Y bueno, y si hablamos de la diversidad sexual, por supuesto que con un presidente que dijo que la homosexualidad era una enfermedad, es difícil, digamos, que se quiera sumar el presupuesto a eso. Hoy escuchaba, se está desarrollando la carpa, el acampe de distintos gremios y organizaciones sociales en frente de la gobernación y en ese marco se hacen charlas debate y se hablaba justamente de esta cuestión del presupuesto y de cómo se ajusta. Digo, cómo hay también, digo, que podemos discutirles, hacerles estas pequeñas exigencias que parecieran que son particulares de cada sector, porque también las quieren hacer pasar como reclamamos por los travesticidios, reclamamos por los femicidios, reclamamos por Atucha, por Fanazul, qué sé yo, y que tienen que ver con un modelo de país, ¿no? ¿A qué le estamos dando ese presupuesto y cómo hay una decisión muy concreta de favorecer en algunos sentidos a las grandes empresas y en otros sentidos también a otras grandes empresas que vendrían a ser seguramente los sectores más eclesiásticos o religiosos desde un lugar dañino, porque también hay mucha gente que cree desde otros lugares en este país. Digo, me parece que hay un modelo de país
que quieren y que creo que a todos nos da miedito con este Bolsonaro llegando en Por Brasil. supuesto. Bueno. Sí, que lo tenemos acá, ¿no? Porque digo, Claro. nos es muy fácil verlo, como Lo vemos de afuera, caricaturizarlo ¿no? en Sí. Bolsonaro, pero Sí. no, Garro no es una cosa No. muy diferente, ¿no? Ni Exactamente. Macri, si se quiere hasta Vidal, bueno, con otro estilo y siendo mujer, pero de todos modos, digo, en términos de las políticas, ¿no? Que llevan adelante, porque si no, como que me parece que nos quedamos mirando el personaje. Si no lo tenemos a Olmedo presidente, chicos, de hecho Sí. le quisieron hacer una bendición, se vino todo abajo. Lo vimos. No necesitamos que sea Olmedo para que las Claro. políticas vayan en el mismo sentido, De ¿no? hecho, Bolsonaro todavía no arrancó, ellos sí. Exacto. Es que Sí. en realidad creo que un poco la estrategia es hacernos creer que para que se iguale a Bolsonaro tiene que venir Olmedo, y en realidad Bolsonaro ya tiene las políticas, por lo menos ideológicamente, muy similares al gobierno que ya tenemos, no hace falta Olmedo, ¿no? Ujú. Y bueno, y en relación a esto, yo pienso que este proyecto político, por supuesto que es un proyecto ideológico, digamos, hay una decisión política de cuáles son las medidas que se toman y cuáles no, y otra de las exigencias de este festival es la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral, que es una demanda que además venimos pidiendo hace un montón y que ha ido retrocediendo, ¿no? Esto que comentábamos también hace un rato sobre los sectores ultraconservadores que han ido a irrumpir en las escuelas donde se da educación sexual integral, que ya no es, una elección si te gusta o no te gusta, es un derecho, y el derecho es de los niños, las niñas, les niñes, ya no es, de ese adulto que quiere o no que se metan con sus hijos, sus hijas, pero, hay una ley y hay que respetarla y hay que garantizarla, y además son las instituciones educativas las que lo tienen que hacer, ¿no? Sí, pensaba también la otra vez, conversaba con una amiga que tiene niñas, hijas muy chiquitas, y por suerte en el lugar donde ella las manda sí se aplica Ujú. la ESI, y la importancia que tiene no solamente para lo que hablamos siempre de nuestra propia identidad, de defender lo que sentimos, lo que deseamos, conocernos, hacer valer nuestros derechos, sino además para los nenes, les niñes tan chiquititos, Ujú. para evitar situaciones de abuso, ¿no? Porque ella me contaba la cuestión de las partes del cuerpo y cómo empiezan a reconocer las partes del cuerpo y quién puede y quién no, desde qué lugar, qué es tuyo, qué es la intimidad, ese reclamo de determinados sectores, que nunca me gusta decir pro vida, nunca se me ocurre una Antiderechos. palabra. Antiderechos, Antiderechos. gracias. El feminismo ya lo pensó. El feminismo, gracias feminismo por tanto. ¿Cómo no se horrorizan con este reclamo? También desde dentro de la iglesia, que se hace de señalar y culpar y castigar es una palabra horrible, y no sé, juzgar a quienes, los curas que cometen abusos, y sin embargo no quieren brindar herramientas a sus hijos. Totalmente. Para que podamos evitarlos. Bueno, y encadenado con esto, otro de los reclamos es la separación de la Iglesia del Estado, de este festival. Hay un montón de cosas que tenemos que discutir sobre esto. También son muchísimos años en los que nuestro Estado se consolidó con la Iglesia, pero es momento de que demos las discusiones, ¿no? Vamos a discutir todo, dijo Cristina, y me parece que es un poco la propuesta, que cuando siga avanzando la derecha en el retroceso de derechos, entonces nosotros avanzaremos también para seguir exigiéndolos y para seguir pidiéndolos, y por supuesto conquistarlos, ¿no? Me parece que ese es un poco el objetivo. Y además se pide una ley antidiscriminatoria, que acá también hay todo un debate porque se viene presentando hace muchos años. La ley antidiscriminatoria, si no me equivoco, más de 15 años, es mucho tiempo el que se viene presentando, y ha tenido como modificaciones, ¿no? Algunas propuestas de ley proponen dar una pena más grande, otras proponen no penalizar, sino que como educar. Hay distintas discusiones sobre cómo aplicar la ley antidiscriminatoria, pero lo cierto es que es fundamental, que se termine de una vez la educación en el machismo, la xenofobia, el racismo, el lesbo, trans, homo, odio. Son cada vez estamos viendo más actos de discriminación y de violencia, que algunos son mediatizados y otros no. Pienso por ejemplo en el caso de los chicos de la pizzería, que fue muy conocido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero yo pensaba también qué pasa con esas personas que les pasa lo mismo en, no sé, alguna provincia del norte o algún lugar en donde no llega
los medios de comunicación, no llegan los medios masivos y ni siquiera nos enteramos, ¿no? Y cosas muchísimo peores, Sí, ni total. hablar de los travesticidios que van en aumento y de, por supuesto, las discriminaciones de las instituciones en general, que cada vez son más excluyentes, ¿no? Y eso también es preocupante. Y volviendo a la ciudad de La Plata y a esto que comentábamos al principio con Abril, del código contravencional o de convivencia, no sé bien cuál Código es de el convivencia. código de convivencia, que nos reíamos un poco con Abril, que de convivencia no tiene nada. No, tiene más de contravencional, digo, me hace acordar un poco a los edictos policiales y los códigos de falta, ¿no? Tiene un poco esa perspectiva. Bueno, en La Plata, este es un proyecto que presentó Julio Garro, el intendente, que lo baja del Ejecutivo para el Consejo Deliberante, que va un poco en cadena, ¿no? Como que Garro fue aumentando su política represiva desde que asumió hasta ahora muchísimo. Primero potenciando un poco las fuerzas de seguridad local, la policía local, mezclándola un poco con la policía bonaerense, ¿no? Como que no se note que trabajan todos juntos y bueno, y de esa manera también aumentar el número de policías en la calle. Hace muy poquito tiempo Garro propuso la creación de una guardia de prevención urbana, que es otra fuerza represiva más. Digo, ya tenemos la federal, tenemos la bonaerense, tenemos la local, tenemos el control urbano, que además funciona un poco como fuerza de seguridad, y Garro sumó una más, digo, como si fuera poco. Y agregarle esta palabra, ¿no? Represiva, porque no estamos hablando de una fuerza de seguridad que está en las esquinas a la que podés recurrir, sí, no. No. Estamos hablando de una seguridad que va y que reprime. Sí, por supuesto, y que además, digo, tiene muy poco de esta lógica de la seguridad que nos cuida, ¿no? Porque me parece que justamente el sentido es otro. Vemos a esos policías y a esas fuerzas de seguridad en aumento cuando hay una movilización, cuando se reprime esa movilización. Si no, no los vemos. Digo, Sí, en la calle no. Después no se llama refleja. Marta Ramallo y tardan 40 minutos en llegar. Exactamente, entonces. o está el mismo seguridad de la familia Ramallo durmiendo en la puerta cuando balean la casa. Sí. Entonces, digo, esta fuerza de seguridad que está viendo un déficit, inevitablemente, y bueno, y se sigue aumentando. Aparejado con esto viene este nuevo código de convivencia que lo propone Garro, que básicamente es un código que criminaliza es xenófobo, digo, criminaliza la migración, porque prohíbe, digamos, la venta ambulante, que sabemos que acá hay una comunidad senegalesa muy grande que vive, digamos, del comercio, de la economía social, y el código lo prohíbe expresamente. Y además tiene otro componente que me parece gravísimo y que es algo que se viene denunciando, que criminaliza explícitamente la prostitución, y por supuesto que las personas travestis y trans son las más afectadas, digamos, en este sentido, porque las fuerzas de seguridad ya venían reprimiendo la prostitución de las travestis y las trans, también un poco en complicidad con los medios de comunicación, con esto que hablamos siempre de los narcotravestis, ¿no? Esta definición que han inventado los medios de comunicación, y que un poco se agarra de eso la policía y las fuerzas de seguridad para poder reprimir, para poder detener, para poder armar causas, y bueno, y por supuesto intentar llenar lo más posible los penales para que no veamos a nuestras propias compañeras en la calle, ¿no? Esto es terrible. Y bueno, además de esto, levanta las famosas ferias que se están instalando en todas las plazas, producto de las políticas también de gobierno nacional, provincial y local, en donde cada vez hay menos trabajo. Entonces pasa a ser, las manteras y los manteros pasan a ser cada vez más cotidianos, y bueno, y este código de convivencia también propone levantar todas las ferias que se armen espontáneamente en la ciudad de La Plata. Creo que lo mismo pasa con las personas que limpian los vidrios en los autos y Por cualquier... supuesto. Sí. Digo, todo esto que intenta sobrevivir un poco, ¿no?, a las políticas económicas, va a ser reprimido absolutamente. El trabajo, digamos, de la economía popular, digamos, ¿no? La economía no formalizada, que son los medios de supervivencia que tienen los sectores excluidos. Totalmente. En estos contextos. Te digo que es una copia, me impresiona, casi exacta del código contravencional que se discutió en la ciudad de Buenos Aires. Claro, y sí, me imaginé, y porque además medio que se está intentando imitar el modelo de gobierno, ¿no? Esto de las bicisendas, del Metrobús, que bueno, todavía no es Metrobús, pero ya hay carriles exclusivos para colectivos. Digo, todas estas cosas también van como copiándose de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde tienen más consolidadas las políticas de gobierno, porque hace muchos años que están.
Me avisan de producción que tenemos que ir cerrando porque si no nos entra todo. Me hacen gestos del otro lado. Voy a recordar, digamos, lo del festival. El Festival 27 años de Orgullo y Lucha va a ser en Plaza de Mayo el 10 de noviembre a las 16 horas. Van a tocar muchísimas bandas, pero la novedad es que cierra Bandana, así que bailaremos un poco dance. Muy bueno. Y bueno, y además invitar este 10 de noviembre en la ciudad de La Plata, se va a estar haciendo la primer reunión organizativa de la Marcha del Orgullo, que se va a hacer en diciembre. Esto va a ser en el Centro Cultural Olga Vázquez, y por supuesto que todos y todas están invitados. Gracias, Vicente. Muchas gracias a ustedes. Pasó nuestro brujo en